Hola alumnos, ¿cómo están? Les habla el profesor Isidoro Ruiz Arango. Vamos a continuar con nuestras clases de estadística para negocios, viendo la unidad de la variable aleatoria. En esta oportunidad nos corresponde ver la esperanza matemática o el valor esperado, un tema importantísimo dentro del estudio de la variable aleatoria. La esperanza matemática o el valor esperado, jóvenes, no es más que la media de una variable aleatoria discreta. Cuando yo hablo de media, estoy hablando de la media aritmética, obviamente. ¿Ok? También se le llama esperanza matemática y su uso es extenso y variado, ¿no? Juega un papel muy importante dentro del área de la aplicación que se denomina teorías de decisión. Con esto vamos a aprender a tomar decisiones, porque vamos a ver múltiples aplicaciones que tiene la idea de determinar la esperanza matemática, la media, y luego su posterior desviación típica. Definamos. El valor esperado de una variable aleatoria discreta, porque estamos viendo discreta hasta el momento, se denota con E y representa el valor promedio de los resultados mediante esta fórmula. La esperanza matemática, que es el mu de una población determinada, es la sumatoria de los X por sus respectivas probabilidades. Entonces, por ejemplo, acá en esta tablita, si el X tomara de menos 1, 0, 1, 2, 3, y tengo sus respectivas probabilidades, observa que las probabilidades suman 1, entonces yo obtengo acá X por la probabilidad. Menos 1 por 0,1 es menos 0,1, 0 por 0,2 es 0, 1 por 0,4 es 0,4, etc. Y al final obtengo el resultado. ¿Ven? Sumando estos resultados acá, 0,4, 0,4 es 0,8, 0, más 3 sería 1,1 menos el 0,1 acá, el resultado es igual a 1. ¿Ves? Esto es lo que se llama esperanza matemática o valor esperado. Veamos un sexto ejemplo, de lo anterior que estábamos trabajando. En el ejemplo de lanzamiento de dos dados, me piden hallar la esperanza matemática de la variable aleatoria suma de puntos. Ya es una situación conocida por nosotros, de manera de que se va a hacer cómodo trabajarlo. Necesitamos averiguar su esperanza matemática, esto es la sumatoria de los puntos que salen, ¿no es cierto?, por su respectiva probabilidad. Acuérdate que la probabilidad 1 sobre 36 era cuando la suma de puntos era 2. La probabilidad 2 sobre 36 era cuando la suma de puntos es 3. Sucesivamente, la probabilidad 6 sobre 36 era cuando la suma vale 7. Y así, al final, cuando la suma era 12, su probabilidad 1 sobre 36. Sumando entonces esos productos, obtenemos la esperanza matemática. Y esa esperanza matemática es igual a 7. Significa entonces que el promedio que se debe obtener usualmente, normalmente, cuando se lanzan dos dados, debe de ser ¿cuánto? Debe de ser 7, porque es la opción, la opción que tiene mayor probabilidad, y se está demostrando acá que su media vale efectivamente 7. Significa, que al lanzar dos dados, el promedio resultante tiende a 7, no es lo que va a aparecer con mayor tendencia. De acá entonces, alumnos, se puede calcular también la varianza y la desviación estándar o desviación típica, de la función discreta. Recuerden que la varianza, ¿cómo se define? La varianza se define en este caso como la media aritmética o la esperanza, de las desviaciones al cuadrado. Entonces, pero acá se supone multiplicado por la probabilidad correspondiente, porque es la esperanza matemática, siempre asociándolo o multiplicándolo por su probabilidad correspondiente. Desarrollamos el binomio, porque es lo que tenemos que hacer, desarrollar el binomio, y obtenemos la desviación típica correspondiente. Haciendo una serie de operaciones, despejamos este sigma de acá, y esa desviación típica no es más que la raíz cuadrada de ¿quién? La raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ambas, como ustedes recordarán, por la estadística descriptiva, miden la dispersión, tanto la varianza como la desviación típica. Solo que cuando trabajamos con desviación típica, conservamos las unidades de las variables. Esa es la ventaja que se tiene. Entonces, miren, en la tabla adjunta
del ejemplo anterior, que lo estamos volviendo a colocar acá, los valores que toma una variable aleatoria X, sus probabilidades correspondientes, las desviaciones que hay en cada uno de ellos, elevamos al cuadrado las desviaciones y lo multiplicamos por su respectiva probabilidad. Entonces, yo sumo todo esto de acá, ¿qué estoy obteniendo? La varianza. ¿Esa varianza cuánto vale? Esa varianza vale 1,2. Conocida la varianza, puedo determinar la desviación típica, que es la raíz cuadrada de esa varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 1,2, eso es 1,1, y habría determinado, ¿no?, la varianza y la desviación típica que se asocia a este experimento, ¿no?, como está definida la variable aleatoria. Acá tenemos otro ejemplo, mírenme. Me piden hallar la varianza y la desviación típica de la variable aleatoria X en el ejemplo de los dados. No de los dados que ya hemos venido trabajando hasta en el ejemplo anterior. Si yo calculo la varianza será, ¿no?, las desviaciones al cuadrado por la probabilidad. Desviaciones al cuadrado por la probabilidad. Desviaciones al cuadrado por la probabilidad. Hacemos operaciones, lo efectuamos y eso vale ¿cuánto? 5,83. Pero la desviación típica, no lo olvides, es su raíz cuadrada. Raíz cuadrada entonces de esa varianza, ¿cuánto vale eso? 2,41. ¿Ok? Como ves, las aplicaciones ya se hacen inmediatas cuando uno conoce la fórmula correspondiente. Ahora, una propiedad importantísima de la varianza, jóvenes, es esto de acá. La varianza, usted sabe que es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado por la probabilidad. Si desarrollamos este binomio, ¿no?, ya lo estaba anticipando anteriormente, obtengo el cuadrado del primero, el cuadrado del segundo, menos el doble producto del primero por el segundo, etcétera. Lo multiplico por la probabilidad, hago los reemplazos correspondientes, como usted está viendo acá. Miren, ¿esto qué cosa es? La esperanza matemática, pero de la variable al cuadrado. Y acá la sumatoria de la probabilidad vale 1, por eso queda solamente el mu al cuadrado. Y esto es el doble de que acá, esto de acá vale 1, entonces queda el doble de mu al cuadrado, porque esto de acá es la media, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué resulta? Porque esta diferencia de mu cuadrado menos 2 mu al cuadrado va a ser mu elevado al cuadrado. Y el mu es la esperanza matemática. Lo reemplazamos y obtengo una propiedad fundamental. Esta formulita es clave para la resolución de la varianza en función a la esperanza matemática. La varianza es la esperanza matemática de la variable al cuadrado menos la esperanza matemática, todo eso elevado al cuadrado. Reduce la cantidad de operaciones que tú puedas realizar, ¿no?, para el cálculo correspondiente.